Bueno, entonces la clase de hoy voy a hablar de fluidos, voy a continuar con mecánica y vamos a estudiar fluidos. En particular voy a presentarles un poquito de elasticidad, muy brevemente, que es qué ocurre cuando los cuerpos se pueden deformar. Y finalmente, o gran parte de la clase va a estar dedicada a la estática de fluidos, o fluidos estáticos, digamos, sin dinámica. O sea, básicamente es así, no está en resumen acá. Digamos, en las clases previas, en particular en las últimas clases, 2 clases estudiamos, yo les conté qué ocurre o cómo podemos describir el movimiento de objetos macroscópicos y conocidos como cuerpos rígidos, o sea, cuerpos en los cuales las partículas que forman el objeto tienen una distancia, la distancia, digamos, relativa entre ellas se permanece constante. Entonces, eso tenía consecuencias, por ejemplo, que al rotar esos objetos, la velocidad angular para todos los puntos de ese objeto era la misma. ¿Sí? Y bueno, lo que se pasaba en particular, o hablamos sobre el movimiento de objetos como esferas, cilindros, ¿no? Poleas. Y si ustedes por ahí no habrán notado eso, que siempre hablamos, por ejemplo, de una cuerda ideal, no tiene masa, es inextensible, ¿sí? Al igual que todos los objetos, ¿no? La esfera, los cilindros, las poleas, siempre asumimos en ese modelado inicial para estudiar el movimiento de los objetos que no se pueden deformar. Bueno, en realidad todos los objetos se pueden deformar en alguna medida, digamos. Entonces, acá voy a contar un poquito, como les decía, sobre la descripción de sistemas un poquito más reales. ¿Sí? Un objeto en general se puede alargar, comprimir o cortar, que se conoce como deformación de cizalladura. Sí, voy a presentarles un poquito, digamos, qué ocurre cuando un objeto en realidad sí se puede deformar. Y el punto es que la deformación de los sólidos, como bien indica acá abajo, los podemos estudiar o explicar en términos de conceptos, 2 conceptos que les voy a presentar, que son el esfuerzo sobre un objeto y, consecuentemente, la deformación del objeto. ¿Sí? Imaginemos acá, por ejemplo, esta barra que está acá, que tiene una longitud LI, ¿sí? Y tiene un área transversal, es una barra, está agarrada a una mesa con una prensa, una morsa, perdón, acá. Y imagínense que yo estiro esa barra, ¿sí? Aplicando una cierta fuerza F, y lo que hago básicamente es que lo estiro el objeto, lo deformo. Eso es un esfuerzo de tracción, ¿sí? Porque lo voy a estirar al objeto. Entonces, esto es una definición, ¿sí? El punto es que el esfuerzo de tracción, ¿sí?, está asociado al cambio de la longitud del objeto. Es el esfuerzo de tracción y compresión también de un objeto. Así no, porque yo al objeto además la fuerza la puedo aplicar estirándolo, o lo puedo aplicar la misma fuerza, pero hacia el objeto, y lo que voy a lograr con eso es comprimirlo. ¿Sí? Dependiendo, obviamente, de esa deformación, esa compresión o estiramiento, va a depender del material. Obviamente no es lo mismo aplicar una cierta fuerza a un objeto de material, no sé, de acero, Acá, brother. o, Afuera, perdón, yo pensé que estabas en el baño. o a un objeto que está construido de acero, o por ejemplo si es no sé, de goma, ¿sí? La deformación va a ser más importante. Bueno, el esfuerzo entonces de tracción lo definimos como el cociente entre la fuerza por unidad de área. Y acá aparece el área, y esto tiene unidades de fuerza Newton sobre metros cuadrados, ¿sí? Quiere decir que dada una fuerza F, yo le puedo aplicar, por ejemplo,
a este, en el dibujito que está acá, a este cilindro, sí que tiene la misma longitud, y supónganse que tengo dos cilindros del mismo material, este de un área A y este de un área A' más grande, y un área más grande, a los dos les puedo aplicar la misma fuerza, ¿sí? O sea, les cuelgo, este extremo lo agarro de alguna morsa, digamos, y el otro extremo, supónganse que le cuelgo un cierto peso fijo, no sé, un cierto número de kilos, como para que quede fija la fuerza, eh, y se le aplico a ambos objetos igual. Bueno, el tema es que la consecuencia de la fuerza no va a ser la misma para los dos, ¿sí? Mientras más grande sea el área, o mientras más chica, vamos así, mientras más chica sea el área transversal, perpendicular a la fuerza, mientras más chica sea el área, más grande va a ser el esfuerzo. O sea, en este cilindro que está acá, el esfuerzo de tracción va a ser mayor que en este, porque tiene menor área, ¿sí? Eh, Eso por ahí lo pueden, digamos, esto de que el esfuerzo o esta magnitud depende, o las consecuencias de este esfuerzo dependen del área, lo pueden notar con un ejemplo, no sé si lo tienen ahí a mano, es difícil por ahí que lo tengan en este preciso momento, pero imagínense que ustedes tienen, y yo lo voy a poner acá, ustedes conocen lo que son una tachuela, ¿sí? ¿Sí? Esto es una tachuela, ¿sí? Ustedes saben lo que es una tachuela, imagino. Sí, es una chinche, ¿no? Que le dicen que es para por ahí clavar algún objeto en, en alguna madera, por ejemplo, agarrar algo así. ¿Sí? ¿Lo conocen ustedes o no lo conocen? O pueden también agarrar un clavo. Agarran un clavo, ¿sí? Agarran un clavo. Esto es un clavo. ¿Y qué hacen ustedes? Agarran un clavo y de un lado, con el dedo, por ejemplo, pulgar, esta es una mano, agarran un dedo, agarran un extremo del clavo, con el otro dedo, por ejemplo, el índice, agarran la otra extremo del clavo. ¿Sí? Y ustedes presionan acá. Presionan el clavo con los dos dedos. ¿Sí? Ustedes dicen, no, obvio lo que va a pasar, me voy a pinchar. ¿Sí? Pero fíjense, cuando ustedes aplican una fuerza, o sea, presionan, digamos, con los dedos el clavo, la fuerza, hay un equilibrio de fuerza. Imagínense que ustedes presionan el clavo y la mano no se está moviendo. La mano está quieta, estática. Si la mano está quieta, ustedes están presionando el clavo, la sumatoria de fuerzas, por ejemplo, sobre el clavo es cero. Sobre el clavo. Esto quiere decir que sobre el clavo, además que tengo el peso y la fuerza, componente normal de la fuerza, acá tengo una fuerza que me hace el dedo hacia adentro, que está compensada con la otra fuerza que hace el otro dedo. ¿Sí? ¿Está bien? Pero ustedes saben que para cada fuerza tengo una reacción. Tengo la fuerza que hace el clavo sobre el dedo, ¿sí? Que es igual. Acá todas las fuerzas son exactamente iguales en magnitud. O sea que sobre, por ejemplo, el dedo pulgar aparece una fuerza F', que es la fuerza que hace el clavo sobre el dedo. Y acá tengo la misma fuerza, vamos a decir, pero ahora es otro vector, pero la magnitud es la misma. Es la fuerza que hace el clavo sobre el dedo. O sea, sobre ambos dedos tengo la misma fuerza, el mismo módulo de fuerza, ¿sí? F' es igual a F', ¿sí? O sea, estoy diciendo que
cuando yo presiono un clavo por los extremos, no importa si es grande o chico, puntuda el extremo del clavo, si es plana, digamos o no, la fuerza sobre los dedos es la misma. Sin embargo, ustedes saben bien que si yo aprieto mucho los dedos, del pulgar, por ejemplo, voy a sentir que me está pinchando. ¿Sí? Voy a sentir que me está lastimando. Mientras que del lado plano, no. Pero entonces, ¿cómo puede ser que de un dedo yo sienta que me estoy lastimando y del otro no? Si la fuerza es la misma. O sea, lo que me genera alguna sensación, digamos, lo que tiene una consecuencia sobre mi dedo es la fuerza. Pero ¿por qué de un lado la fuerza es más grande? Perdón, ¿por qué de un lado el efecto de la fuerza es distinto y me hace doler el dedo y en otro no? A ver si alguno se anima a decir por qué pasa eso. La fuerza es igual en ambos lados. ¿Sí? A ver si alguien se anima a decirme por el área. Bien. El área acá es más grande. El área, digamos, el área en la parte plana, el área esta es más grande. Es un área, no sé decir. Mientras que acá, mientras que ahí, el área es A, no sé, A chiquitito. O sea, la fuerza acá, en el lado derecho, en la parte plana, la fuerza está distribuida en toda esa área. ¿Sí? Con lo cual, el esfuerzo, por eso es importante esto, el esfuerzo es dada la fuerza, dividido en un área grande. Si este área es grande, el esfuerzo es chiquitito. ¿Sí? Mientras que acá, para la misma fuerza, el esfuerzo ahora es F, es la misma fuerza que antes, porque supuestamente el objeto está en equilibrio. La fuerza F es la misma, pero el área es más chica, o sea que el esfuerzo es más grande. O sea, la forma de medir este esfuerzo, en este caso sobre el clavo, el esfuerzo de compresión sería de los dedos, es a través del cociente entre la fuerza y el área. Mientras más chico es el área, más grande es el esfuerzo. ¿Bien? Bueno, entonces yo aplico, como por ejemplo con el clavo, aplico una fuerza, realizo un esfuerzo de compresión, por ejemplo acá, o de tracción al estirarlo, y aparece una deformación. ¿Sí? Esa deformación cambia de longitud, por ejemplo, imagínense que yo lo estiro y cambia la longitud en delta L, ¿sí? Entonces es una manera de medir cuánto se deformó el objeto, es a partir de la deformación. Acá es epsilon, que es adimensional porque no tiene justamente dimensiones, es el cociente entre delta L y L. ¿Por qué es así? Porque, por ejemplo, si yo comprimo un objeto, hago una fuerza sobre un objeto que mide 1 kilómetro, y lo deformo 1 centímetro, 1 kilómetro es mucho. 10 metros, 1 kilómetro exageré mucho ahí. Imagínense que tengo un objeto una barra de 10 metros y la deformo 1 milímetro, es algo insignificante. No es lo mismo si yo deformo ese objeto de 10 metros 1 milímetro que si deformo un objeto de, no sé, 1 centímetro y también la deformo 1 milímetro. La proporción es mucho mayor, el porcentaje de deformación es mucho mayor en el objeto de 1 centímetro que el de 10 metros. Entonces, ¿cómo mido eso? Bueno, a partir de la deformación delta L dividido la longitud inicial del objeto. ¿Sí? El punto es ok. Entonces yo realizo un esfuerzo, o sea, aplico una fuerza por unidad de área y tengo una deformación. ¿Cómo se relacionan esas dos cantidades? O sea, ¿cuál es la forma funcional? ¿Cuál es la función que me dice, dado una deformación, dado un esfuerzo, sigma, la deformación es tanto? Bueno, entonces, por ejemplo, acá en esta curva que está acá, hay una curva de, por ejemplo, de tracción de un cierto objeto. O sea, yo agarro y mido, por ejemplo, voy midiendo la longitud. Yo aplico una fuerza F, le voy cargando peso, y acá mido cuánto, o sea, pongo un cierto peso, o sea, 1 kilo, registro 1 kilo. ¿Cuánto se deformó? Bueno, se deformó 1 milímetro. Lo mido acá. Para 1 kilo, 1 milímetro. Y pongo un punto.
Le pongo más peso. Mido la longitud que se deformó y lo voy cargando acá, ¿no? Voy uniendo todos los puntos y registro, digamos, cómo sería la relación entre la doble esfuerzo y la deformación. Y el comportamiento es algo así en general en los sólidos. La barra sólida, por ejemplo. Hay una parte, ¿sí?, que crece linealmente, o sea que da un esfuerzo y una deformación. Para otro esfuerzo y otra deformación hay una proporcionalidad. El régimen es lineal desde el punto inicial, donde no deformó nada, hasta un cierto punto A. Sí, esto más o menos para que se queden ustedes la idea. Hay un régimen lineal que se llama límite de proporcionalidad. ¿Sí? O sea que hay una ecuación lineal que relaciona el esfuerzo y la deformación. Después hay un régimen entre A y B, en el cual se aparta levemente de ahí, ¿sí?, que es el límite elástico del material. Y finalmente hay una parte, digamos, límite elástico, porque en esta parte A lo que ocurre es que si yo deformo el material, en este régimen lineal, lo estiro, por ejemplo, lo comprimo, y yo lo suelto, la longitud del material va a retornar a la longitud inicial. O sea, en este régimen lineal, como si fuera un resorte ideal, yo lo comprimo el resorte y cuando lo suelto vuelve a su posición inicial. O si yo lo estiro, más fácil. Si yo estiro el resorte, vuelve a su posición inicial. Ahora, si yo lo estiro mucho más, si yo hago una deformación mucho más grande, el delta L es muy grande para un resorte, no sé si alguna vez lo habrán experimentado esto, si agarro un resorte y lo estiro mucho, lo que va a ocurrir es que va a retornar un poco, pero no va a volver a su posición inicial, va a quedar como deformado. ¿Sí? Va a quedar como deformado. Esa es la parte en la cual el sistema es un poco elástico todavía, pero ya no es lineal, o sea, no vuelve a su posición inicial. Obviamente, si estiró mucho más el material, se rompe. Se estira y se rompe. Bueno, el punto es que en este régimen lineal, entre 0 y A, por ejemplo, esta es una curva general. El régimen es lineal, hay una relación lineal entre el esfuerzo y deformación. Esa constante, o sea, yo sé que al ver esta curva, digo, hay una forma lineal, yo sé que entonces sí o sí debe ocurrir que en esa parte, para un dado material, en esa parte, como es lineal la forma funcional, significa que sigma, en esa parte, es una constante. Se me fue el dedo. Es una constante por la deformación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lineal, justamente. Hay una expresión en este régimen lineal, es sigma, es una recta, ¿sí?, cuya variable independiente es epsilon, de esta forma. Esta constante de proporcionalidad entre esfuerzo y deformación, esto es deformación, esto es esfuerzo, esa constante se llama, para el esfuerzo de tracción, módulo de Young. Sí, que se nota acá por la letra esta Y en latino, en griego, perdón. Sí, las unidades, como la deformación es adimensional, o sea, es delta L sobre L, las unidades del módulo de Young son las mismas unidades de esfuerzo, o sea que es newton sobre metros cuadrados. Y depende del material. Esta curva no es la misma para cualquier material. ¿Sí? Acá, por ejemplo, solo para que vean, si yo tengo un material, por ejemplo, en este régimen lineal, y escribo que que sigma es I por epsilon, la ecuación que tenía recién, esta, sigma es I por epsilon, ¿no lo veían? Entonces ustedes dicen, pero sigma es F sobre A, y el epsilon es delta L sobre L, entonces me queda F sobre A igual a I delta L sobre L. Si el A lo paso multiplicando por allá, y junto todo lo que sería I, A y L, fíjense que me queda una ecuación que es F igual a una constante de material, obviamente, y el módulo Y depende del material, el área depende del objeto, y la longitud también, pero es una constante por delta L, que es la ley de Hooke. ¿Sí? En este régimen lineal es equivalente esto a lo que ustedes vieron cuando vieron un resorte. Yo estiro el material, le aplico un esfuerzo,
Y la fuerza, ¿sí? La fuerza que me devuelve, digamos, el objeto es proporcional al estiramiento, al delta L, por una constante. Bueno, eh, acá le pongo una tabla. ¿Sí? Esto es básicamente la idea de lo que ocurre cuando yo deformo o estiro un material. ¿Sí? Dado un esfuerzo, que depende del área, tengo una deformación, delta L sobre L, que puede ser de estiramiento o de compresión, y la constante de proporcionalidad es el módulo de Young. Y acá hay, como les decía, algunos valores típicos de algunos materiales. ¿Sí? Fíjense acá el acero, ¿sí? Tungsteno, ¿sí? Valores grandes, ¿no? 10 a la 10 newtons sobre metro cuadrado. O sea, para realmente deformar estos objetos necesito aplicar en general una fuerza muy grande, un esfuerzo muy grande. Bueno, acá lo que les digo, ¿no? Si además la barra se somete a la acción de fuerza que tiene la comprimir, el esfuerzo se llama de compresión, pero básicamente es la misma idea. Bueno, acá hay unos ejemplos en los cuales el módulo el esfuerzo de compresión, el módulo de Young en el esfuerzo de acción y compresión es igual y en otros no, ¿sí? Pero es la misma idea, digamos, dado un esfuerzo y una deformación, hay una relación lineal a través de un módulo de Young, ¿sí? Entre estas dos cantidades. Acá, por ejemplo, les muestro un ejemplito. Tengo un cable de acero de 2 metros de longitud, que tiene un área transversal de 0,3 centímetros cuadrados. ¿Sí? Un cable. El cable se cuelga por un extremo de una estructura y por el otro extremo, o sea, se ata, por ejemplo, al techo, el cable, y el otro extremo que cuelga se suspende un objeto de 550 media toneladas, 550 kilogramos. Determinar el esfuerzo, la deformación y el alargamiento del cable. Entonces, el esfuerzo, ¿cómo lo calculo? Bueno, es fácil. Yo lo cuelgo y le aplico una fuerza de M de 550 por G. Y el área la conozco, la paso a metros cuadrados. Hago el cociente y me da que el esfuerzo es 1,8 por eso a las 8 newtons sobre metros cuadrados. Pero como yo conozco que dice que es un cable de acero, me fijo en la tabla acá y digo, a ver, acero, 20 por eso a la 10. No sé si ustedes, vamos a ver. Sí, acá. Me fijo que la deformación es delta L sobre L, que además yo sé que es sigma sobre I, perdón. O sea, la deformación es delta L sobre L0, pero no conozco cuándo se estiró. Pero si uso la relación que hay entre la deformación y el esfuerzo y el módulo de Young, epsilon es igual a sigma sobre I. Sigma lo conozco, pero lo calculé recién. El módulo de Young también lo conozco, calculo y me da 9 por eso la menos 4. Pero yo conozco la longitud inicial, porque sé que es 2 metros. Entonces acá despejo que delta L sobre L es 9 por eso la menos 4, o sea, delta L es esa deformación que calculé recién, por el L0 me da que delta L es 1,8 milímetros. O sea que si yo agarro un cable de acero de esa área, de 2 metros, le cuelgo 550 kilogramos, lo que se va a estirar ese cable es 1,8 milímetros. ¿Sí? Puedo determinar la deformación de ese objeto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o sigo? ¿Sí? Bueno. Ese es un esfuerzo que un tipo de esfuerzo que yo les conté, ¿no? El más sencillo, que es el de tracción o compresión. Está el otro esfuerzo, que es el esfuerzo de corte, o cizalladuras también se lo conoce, que está asociado a movimiento de planos dentro de un sólido. Por ejemplo, agarro este libro, este es un ejemplo, una forma sencilla de verlo es agarro un libro sobre una mesa, ustedes lo pueden experimentar para ver realmente lo que pasa. Pongo la mano arriba, la palma de la mano arriba de la tapa del libro y lo muevo.
muevo la palma en sentido, digamos, a decir, paralelo a la superficie, ¿sí? Paralelo a la superficie, en una dirección, asumiendo que del lado de abajo, del lomo, de la parte, la otra tapa que está en contacto con la mesa, no se mueve mucho que digamos. Si ocurre eso, lo que van a notar es que hay una deformación, una traslación, digamos, de la tapa de arriba respecto a la tapa de abajo, ¿sí? Deformando de esta manera al objeto. Ese se llama esfuerzo de corte. ¿Sí? Esta es la idea, ¿no? Digamos, esta es la vista lateral del objeto, tenía un cuadrado, cuando le aplico una fuerza de corte, suponiendo que la cara de abajo está fija, esa es la idea, si no, se va a trasladar. Lo que va a ocurrir es que el objeto que antes era cuadrado, ahora se deformó, ¿sí? Un cierto ángulo, digamos, θ, o se estiró, digamos, en delta X, el punto del vértice, digamos, superior izquierdo respecto del vértice inferior izquierdo, que estaba, esa es la geometría, ¿no? Que estaba separada a una distancia L, y cuando yo le apliqué una fuerza sobre un área, el área del libro. Es la misma idea, tengo un esfuerzo, en este caso es de corte, pero el esfuerzo se va a determinar también entre el cociente, entre la fuerza y el área, por el que aplico la fuerza, y tengo que de alguna manera determinar cuál es la deformación. Pero bueno, el esfuerzo de corte se define como el cociente, igual que en otro caso. Fuerza sobre área. Dado una fuerza, se reparte en toda el área, esto es el esfuerzo de corte. La deformación se mide así, se dice, es el cociente entre cuánto se estiró para un lado, delta X dividido L. ¿Sí? Esa es que es la tangente del ángulo, que está acá. Pero es cuánto se deformó, obviamente si yo aplico la fuerza y delta X vale 0, la deformación es 0, porque no hay ninguna variación en delta X. Mientras más grande sea delta X, más se deformó por el esfuerzo de corte. Bueno, el cociente entre el esfuerzo, fuerza por unidad de área, y la deformación, delta X sobre delta L, perdón, delta X sobre L, ese cociente, igual que en otro caso, ¿no? esa relación entre esas dos cantidades, es el módulo de corte o módulo de cisalladura, MC, que de alguna manera mide, digamos, la resistencia del material, o, bueno, que sea un cuerpo a una deformación, digamos, de corte. Es el equivalente al módulo de Young, esa constante que depende del material, ¿sí? Bueno, la forma es la misma que antes, o sea, yo puedo hacer un ejemplo en el cual digo, bueno, tengo un objeto que tiene un espesor L igual a tanto, o sea, no sé, 10 centímetros, le aplico una fuerza de 2 newton, el área del libro es de 20 centímetros por 30 centímetros, esos son los lados, calcule el esfuerzo, entonces digo, bueno, hago el cociente entre 1 newton dividido el área de la tapa del libro. Después, si me dicen no sé, bueno, si es un libro, no, imagínense que es un material determinado, que conozco el módulo de Young, puedo determinar, digamos, la deformación, como hice antes, igual que antes, y después finalmente puedo